El rugido de las olas choca contra el casco. La oscuridad es casi absoluta. Bajo las frías aguas del Mar del Norte, a solo 500 metros de la costa noruega ocupada por los nazis, 6 hombres contienen la respiración dentro de un submarino del tamaño de un autobús escolar. Un buque de guerra alemán pasa justo por encima. Sus hélices cortan el agua como cuchillos, a solo metros de sus cabezas. Un sonido ensordecedor que podría delatar su posición. El año es 1943. Mientras los temidos U-Boat alemanes son los reyes indiscutibles del Atlántico Norte, hay otra guerra submarina que se está librando en secreto. Una guerra donde los aliados desarrollaron armas submarinas tan revolucionarias que permanecieron clasificadas durante décadas después del fin del conflicto. Esta es la historia jamás contada de los tiburones silenciosos, los submarinos secretos que se infiltraron en las bahías más protegidas del Tercer Reich. Colocaron minas bajo los acorazados nazis, rescataron agentes encubiertos, y sabotearon la flota de Hitler desde las profundidades. Una historia de valor, ingenio y tecnología que cambió el curso de la guerra sin que el enemigo siquiera lo supiera. Los alemanes dominaban el arte de la guerra submarina. Sus U-Boats eran temidos por todos. Entre 1939 y 1943, hundieron más de 2.700 barcos aliados, enviando al fondo del océano 14 millones de toneladas de suministros vitales y causando la muerte de más de 30.000 marineros mercantes. Churchill confesaría más tarde: lo único que realmente me asustó durante la guerra fue la amenaza de los U-Boats. Pero lo que Hitler no sabía era que los aliados estaban desarrollando su propia flota secreta de submarinos especializados. Eran más pequeños, más sigilosos y con misiones muy específicas que cambiarían las reglas del juego. Todo comenzó en un hangar abandonado en Portsmouth, Inglaterra. Allí, en total secreto, un grupo de ingenieros navales, comandos y expilotos de submarinos se reunió bajo el nombre código Operación Caracol. Su misión: crear submarinos capaces de penetrar las defensas costeras nazis más sofisticadas. Robert Godden, un comandante naval británico de solo 29 años, dirigía la operación. Con experiencia en ingeniería naval y una mente brillante para la improvisación, Godden entendía que la guerra submarina necesitaba un enfoque completamente nuevo. Nuestros submarinos convencionales son demasiado grandes y ruidosos para misiones de infiltración costera, escribió en su propuesta inicial. Necesitamos algo más parecido a un depredador sigiloso que a un acorazado submarino. El primer prototipo fue el 11, un mini submarino de apenas 15 metros de largo con una tripulación de solo 4 personas. A diferencia de los grandes submarinos tradicionales, el 11 podía operar en aguas poco profundas, navegar silenciosamente usando motores eléctricos, y acercarse a objetivos enemigos sin ser detectado. Su primera misión fue en abril de 1942, cuando el 11 se deslizó por las defensas del puerto noruego de Bergen. La misión: evaluar las defensas del puerto y colocar dispositivos de escucha bajo el agua para rastrear el movimiento de los buques alemanes. Contra todo pronóstico, el 11 completó su misión y regresó sin ser detectado. Pero esto era solo el comienzo. El éxito del 11 llevó al desarrollo de toda una serie de submarinos X, cada uno mejorado y especializado para diferentes tipos de misiones encubiertas. Uno de los avances más importantes fue el sistema de propulsión. Los ingenieros británicos desarrollaron motores eléctricos extremadamente silenciosos que reducían las vibraciones al mínimo. Los propulsores también fueron rediseñados para minimizar la cavitación, esas pequeñas burbujas que se forman cuando una hélice gira rápidamente bajo el agua y que pueden detectarse con hidrófonos. Es como tratar de caminar de puntillas en una habitación donde el suelo está cubierto de hojas secas, explicaba el teniente Peter Wellington, uno de los primeros comandantes de los submarinos X. Cada pequeño ruido puede delatar tu posición. Otro avance crucial fue el sistema de respiración. En los submarinos convencionales, la tripulación tenía que emerger regularmente para renovar el aire. Los submarinos X incorporaron un sistema primitivo pero efectivo de purificación de aire que les permitía permanecer sumergidos durante periodos mucho más largos, hasta 72 horas continuas. El 13, apodado Fantasma del Mar, fue el primero en incorporar un revolucionario sistema de camuflaje. Su casco estaba recubierto con un material especial que absorbía las ondas de sonar, haciéndolo virtualmente indetectable para la tecnología de detección submarina alemana de la época. Para finales de 1942, la flota secreta ya contaba con 6 submarinos X operativos, cada uno con capacidades únicas. El 12 tenía brazos mecánicos para manipular objetos bajo el agua.
El 14 incorporaba una pequeña cámara de descompresión para permitir a buzos salir y entrar mientras el submarino permanecía sumergido. El 15 podía transportar hasta 8 comandos para misiones de infiltración costera. Pero no solo los británicos estaban desarrollando esta tecnología revolucionaria. Los estadounidenses, tras entrar en la guerra, comenzaron a trabajar en sus propios mini submarinos especializados. En una base secreta en Connecticut, la Marina de los Estados Unidos desarrolló el Barracuda, un mini submarino diseñado específicamente para operaciones de reconocimiento. Con solo 12 metros de largo y una tripulación de 3 personas, el Barracuda podía deslizarse silenciosamente por aguas enemigas, tomar fotografías de instalaciones costeras y regresar sin ser detectado. El ingeniero naval estadounidense Paul Harrison, líder del proyecto Barracuda, tenía una visión clara. Mientras los alemanes construyen submarinos más grandes y más armados, nosotros construiremos los más pequeños y sigilosos. Seremos los fantasmas que acechan sus aguas. Pero quizás la contribución más sorprendente a esta flota secreta vino de un lugar inesperado: Italia. Tras la rendición italiana y el cambio de bando en 1943, un grupo de ingenieros navales italianos que habían estado desarrollando torpedos humanos, pequeños submarinos tripulados por buceadores, compartieron su tecnología con los aliados. Los italianos habían perfeccionado el arte del submarino ultraligero. Su maiale, cerdo en italiano, era poco más que un torpedo modificado con asientos para 2 buceadores. Increíblemente simple pero efectivo, estos dispositivos ya habían demostrado su valor cuando buzos italianos los usaron para dañar 2 acorazados británicos en el puerto de Alejandría en 1941. Ahora, esta tecnología estaba en manos aliadas, y sería perfeccionada para usarse contra los alemanes. El resultado fue el Chariot, una versión mejorada del maiale italiano que se convertiría en una de las armas submarinas más letales y sigilosas de toda la guerra. Para el verano de 1943, la flota secreta estaba lista para pasar de misiones de reconocimiento a operaciones ofensivas. La primera gran prueba vendría con la Operación Source, un ataque audaz contra los acorazados alemanes refugiados en los fiordos noruegos. El Tirpitz, el acorazado hermano del famoso Bismarck, era el objetivo principal. Refugiado en el fiordo de Kafjord, en el norte de Noruega, este gigante de acero representaba una amenaza constante para los convoys aliados en el Ártico. Los bombarderos de la RAF habían intentado hundirlo varias veces sin éxito. Ahora, era el turno de los submarinos X. Los preparativos para la Operación Source fueron meticulosos. Los tripulantes seleccionados pasaron meses entrenando en los fiordos escoceses, cuyas condiciones eran similares a las de Noruega. Aprendieron a navegar por aguas traicioneras, a operar sus submarinos en espacios extremadamente reducidos y a colocar cargas explosivas bajo los cascos enemigos. El 11 de septiembre de 1943, 3 submarinos convencionales británicos partieron de su base en Escocia. Cada uno remolcaba un submarino X. Después de un viaje agotador de 1000 kilómetros, llegaron a las aguas cercanas al fiordo de Kafjord. Allí, los submarinos X fueron liberados para completar la última y más peligrosa parte del viaje por sí mismos. Lo que siguió fue una de las operaciones submarinas más audaces de toda la guerra. Navegando a través de redes antisubmarinos, campos de minas, y bajo la atenta mirada de los guardacostas alemanes, 2 de los 3 submarinos X lograron llegar hasta el Tirpitz. En la madrugada del 22 de septiembre, el 16, comandado por el teniente Donald Cameron, y el 17, bajo el mando del teniente Godfrey Place, colocaron sus cargas explosivas directamente debajo del orgulloso acorazado alemán. Las minas de relojería estaban programadas para detonar horas después, dando tiempo a los submarinos para escapar. El ataque fue un éxito rotundo. Las explosiones dañaron gravemente el Tirpitz, dejándolo fuera de combate durante 6 meses cruciales. Hitler, furioso, ordenó una investigación exhaustiva, pero los alemanes nunca supieron exactamente cómo los aliados habían logrado atacar un barco que se consideraba inexpugnable en su refugio. Por su valentía, Cameron y Place recibieron la Cruz Victoria, la más alta condecoración británica al valor. Pero su hazaña permanecería clasificada por décadas, conocida solo por un puñado de oficiales de alto rango. La Operación Source demostró el potencial de esta flota secreta. Ahora, los aliados tenían un arma que podía golpear al enemigo donde se sentía más seguro. Y esto era solo el comienzo. Para finales de 1943, mientras los grandes ejércitos se enfrentaban en los campos de batalla de Europa y el Pacífico, una guerra invisible se intensificaba bajo las olas.
Los tiburones silenciosos aliados estaban cambiando el equilibrio de poder en la guerra naval, operación tras operación, sin que Hitler pudiera hacer nada para detenerlos. El éxito de la Operación Source contra el Tirpitz cambió por completo la percepción de los altos mandos aliados sobre el potencial de los submarinos especializados. Lo que había comenzado como un experimento marginal se convirtió rápidamente en una prioridad estratégica. Churchill mismo ordenó duplicar los recursos asignados al programa de submarinos X, según muestran documentos desclasificados décadas después. Mientras el invierno de 1943 se cernía sobre Europa, los astilleros secretos en Escocia y la costa este de Estados Unidos trabajaban día y noche en una nueva generación de submarinos especializados. Ya no se trataba solo de mini submarinos de ataque. La flota secreta estaba evolucionando para cumplir misiones cada vez más diversas y sofisticadas. El Octubre de 20, apodado Ojos del Abismo, fue diseñado específicamente para misiones de reconocimiento avanzado. Con solo 13 metros de longitud y una tripulación de 3 personas, incorporaba cámaras submarinas de alta resolución, para la época, y un periscopio extendido con capacidades de visión nocturna primitiva. Su misión: cartografiar las defensas costeras alemanas antes de la planeada invasión de Normandía. En enero de 1944, el Octubre de 20 realizó varias incursiones secretas en las costas francesas. Durante una de estas misiones, el submarino permaneció inmóvil en el fondo marino, a solo 300 metros de la playa de Omaha, durante 18 horas. Sus cámaras documentaron meticulosamente cada búnker, cada posición de artillería, cada obstáculo submarino que los alemanes habían colocado para repeler una invasión anfibia. Estábamos tan cerca que podíamos oír a los soldados alemanes conversando en la playa, recordaría años después el teniente James Morris, comandante del Octubre de 20. Cualquier error, cualquier ruido, y habríamos sido descubiertos. No había plan de escape posible a esa distancia de la costa. Las fotografías y mediciones tomadas por el Octubre de 20 y sus submarinos hermanos fueron cruciales para la planificación del día D. Proporcionaron información que ningún avión de reconocimiento o espía en tierra podía obtener: la profundidad exacta del agua en diferentes puntos de la costa, la consistencia del fondo marino, la ubicación precisa de las trampas submarinas. Pero mientras el Octubre de 20 espiaba las defensas atlánticas, otro tipo de submarino especializado operaba en el Mediterráneo. El Sea-Gull, gaviota, desarrollado conjuntamente por británicos y estadounidenses, era un híbrido entre submarino y barco de desembarco. Con una escotilla especial en su parte inferior, podía depositar comandos directamente en playas enemigas sin ser detectado. En marzo de 1944, 2 Sea-Gulls participaron en la Operación Cangrejo, insertando equipos de comandos en la costa italiana ocupada por los alemanes. Su misión: sabotear líneas de comunicación y distraer a las fuerzas enemigas antes de un ataque principal en Anzio. Navegando completamente sumergidos hasta 100 metros de la costa, los Sea-Gulls liberaron a 16 comandos que nadaron hasta la playa en la oscuridad total. La misión fue un éxito rotundo. Los comandos volaron puentes ferroviarios, cortaron líneas telefónicas y crearon tal confusión que los alemanes desplazaron toda una división a lo que pensaron era un desembarco principal. Mientras tanto, las verdaderas fuerzas aliadas atacaron con menos resistencia kilómetros más al sur. Los alemanes nunca supieron cómo los comandos habían llegado tan profundamente tras sus líneas. La existencia de los Sea-Gulls permaneció clasificada hasta 1970. Paralelamente, en el Pacífico, los estadounidenses desarrollaban sus propias variantes de submarinos especializados para enfrentar el desafío único de la guerra contra Japón. El Barracuda II estaba optimizado para operar en las cristalinas pero traicioneras aguas de los atolones del Pacífico. Con un sistema de camuflaje visual, un simple pero efectivo revestimiento que imitaba el color del agua tropical, y propulsores ultrasilenciosos, los Barracudas se infiltraron en numerosos puertos japoneses, desde Rabaul hasta Truk. Su principal contribución: colocar balizas de navegación submarinas para guiar a los submarinos de ataque más grandes hacia sus objetivos. Un desarrollo particularmente innovador fue el Delfín, un mini submarino estadounidense especializado en rescatar pilotos derribados. Con un compartimiento presurizado que podía albergar hasta 6 personas, el Delfín operaba cerca de las rutas de bombardeo sobre territorios controlados por japoneses. Cuando un avión era derribado y la tripulación caía al mar, el Delfín podía llegar hasta ellos antes que las patrullas enemigas. Era el ángel guardián que todo piloto quería tener, comentaría más tarde el capitán Thomas Landon, un piloto de B-29 rescatado por un Delfín después de ser derribado cerca de Iwo Jima. Saber que esos submarinos estaban ahí fuera, esperando,
te daba el coraje para volar misiones sobre territorio enemigo. Pero quizás el desarrollo más audaz fue el proyecto Habakkuk, una colaboración anglo-canadiense para crear submarinos parcialmente construidos con picrete, una mezcla de hielo y pulpa de madera sorprendentemente resistente. La idea era crear plataformas submarinas gigantes que pudieran servir como bases móviles para operaciones encubiertas. Aunque el Habakkuk nunca pasó de la fase experimental, algunos de sus conceptos revolucionarios se incorporaron a otros diseños. El Octubre de 25, por ejemplo, utilizaba un sistema de refrigeración inspirado en el Habakkuk que reducía significativamente su firma térmica, haciéndolo casi indetectable para los sensores de calor submarinos que los alemanes estaban comenzando a desarrollar. A medida que la guerra avanzaba, estos submarinos especializados comenzaron a operar en flotas coordinadas, creando una red submarina de espionaje, sabotaje y ataque que los alemanes nunca pudieron contrarrestar efectivamente. En la primavera de 1944, mientras los aliados se preparaban para el día D, una operación particularmente audaz demostró el potencial de esta estrategia. Denominada Operación Medusa, involucró a 6 submarinos especializados de diferentes tipos operando simultáneamente en el Canal de la Mancha. Mientras los Octubre de 23 y Octubre de 24 realizaban misiones de reconocimiento final de las playas de Normandía, 3 Chariots colocaban minas magnéticas en las rutas que previsiblemente tomarían los barcos alemanes para responder a la invasión. Al mismo tiempo, un Seagull insertaba un equipo de comandos franceses que establecerían puestos de observación encubiertos en acantilados estratégicos. La operación se llevó a cabo sin que los alemanes detectaran una sola unidad. Cuando los primeros barcos aliados aparecieron en el horizonte el 6 de junio, las fuerzas nazis ya estaban, sin saberlo, parcialmente cegadas y limitadas en su capacidad de respuesta. Los alemanes esperaban una invasión, pero no tenían idea de que ya habíamos estado allí durante meses, preparando el terreno, explicaría años después el almirante Bertram Ramsay, uno de los pocos oficiales superiores al tanto del programa completo de submarinos especializados. Pero no todas las misiones fueron exitosas. En abril de 1944, el Octubre de 22 desapareció durante una misión para colocar sensores acústicos cerca de la base naval alemana de Kiel. Su pérdida reveló uno de los mayores peligros para estos pequeños submarinos: los campos minados aleatorios que los alemanes comenzaron a desplegar específicamente para contrarrestar lo que sospechaban era algún tipo de actividad submarina encubierta. En respuesta, los ingenieros aliados desarrollaron el detector Minerva, un sonar avanzado para su época que podía identificar minas submarinas a una distancia segura. Instalado en los submarinos X a partir de mayo de 1944, el Minerva salvó incontables vidas y permitió que las operaciones continuaran incluso cuando los alemanes intensificaron sus defensas. Otro desarrollo crucial fue el sistema Orfeo, un método primitivo pero efectivo de comunicación submarina que utilizaba sonidos de muy baja frecuencia para transmitir mensajes codificados simples entre submarinos sin revelar su posición. Esto permitió operaciones coordinadas entre múltiples unidades, algo inédito en la guerra submarina hasta ese momento. Antes del Orfeo, cada submarino era una isla, completamente aislado una vez que se sumergía, explicaba el comandante Richard Bentley, uno de los principales defensores del sistema. Con él, podíamos operar como una manada de lobos submarinos, compartiendo información y coordinando ataques sin emerger. A medida que la guerra avanzaba hacia su fase final, estos submarinos especializados asumieron un nuevo y crucial papel: interrumpir las líneas de suministro submarinas alemanas. Hitler, acorralado en Europa, dependía cada vez más de los U-Boats para transportar materiales críticos desde Japón y otras naciones aliadas o neutrales. El mineral de tungsteno, esencial para la producción de acero de alta dureza para tanques y artillería, era particularmente importante. Japón enviaba este mineral a Alemania en submarinos especialmente adaptados como cargueros, siguiendo rutas secretas a través del Índico y alrededor de África. Los aliados desarrollaron el Hunter, cazador, un submarino mediano especializado en la caza de otros submarinos. Con un sistema de propulsión ultrasilencioso y sensores acústicos avanzados, el Hunter podía seguir a un U-Boat durante días sin ser detectado, esperando el momento perfecto para atacar. En julio de 1944, el Hunter 2 interceptó al U-861, un submarino carguero que transportaba 50 toneladas de tungsteno desde Japón. En vez de hundirlo inmediatamente, lo siguió durante 3 días, permitiéndole guiar a las fuerzas aliadas hasta un punto de encuentro secreto donde otros 2 U-Boats esperaban para escoltar al U-861 en la última etapa de su viaje. El ataque coordinado que siguió hundió a los 3 submarinos alemanes y capturó documentos críticos que revelaron toda la red de suministro submarina del eje.
Fue un golpe devastador para la ya debilitada capacidad industrial alemana. Mientras tanto, en el Pacífico, los submarinos especializados estadounidenses estaban jugando un papel crucial en la preparación para la eventual invasión de Japón. El Nautilus JR, una versión reducida del famoso USS Nautilus, no confundir con el posterior submarino nuclear, se especializó en el mapeo detallado de las complejas corrientes costeras japonesas. Estas corrientes, notoriamente traicioneras, habían causado problemas significativos durante desembarcos anfibios previos. El Nautilus JR, con sus instrumentos oceanográficos especializados, proporcionó datos que permitieron planificar rutas de aproximación más seguras para futuras invasiones. Nunca se ha reconocido adecuadamente cuántas vidas salvaron esos submarinos al permitirnos entender esas corrientes mortales, comentaría años después el general Olan Smith, comandante de la Fuerza Anfibia del Pacífico. Sin esa información, nuestras pérdidas en Iwo Jima y Okinawa habrían sido mucho mayores. Para mediados de 1944, la flota secreta aliada contaba con más de 40 submarinos especializados operativos, divididos en al menos 8 clases diferentes con misiones específicas. Constituían una fuerza invisible que estaba alterando silenciosamente el equilibrio de poder en la guerra naval. Pero quizás su mayor contribución al esfuerzo bélico fue psicológica. A medida que los ataques precisos y los sabotajes inexplicables se multiplicaban, el alto mando alemán comenzó a mostrar signos de paranoia creciente. Hitler, ya conocido por su desconfianza, se volvió obsesivo con la seguridad naval. Ordenó que enormes recursos se desviaran a proteger puertos y barcos, incluyendo la construcción de barreras submarinas elaboradas y el despliegue de guardias adicionales. Recursos que podrían haberse utilizado en el frente terrestre se desperdiciaron en defender contra un enemigo que no podían ver ni comprender. El almirante Karl Donitz, comandante de la flota submarina alemana, llegó a crear una unidad especial, la Untersee Abwehr, defensa submarina, dedicada exclusivamente a contrarrestar lo que él llamaba los fantasmas aliados bajo el agua. Pero sin conocer la naturaleza exacta de lo que enfrentaban, sus esfuerzos fueron en gran parte ineficaces. Un informe alemán capturado al final de la guerra revelaba la frustración de los nazis. El enemigo parece capaz de penetrar nuestras defensas más seguras como si no existieran. Deben poseer alguna tecnología submarina revolucionaria que desafía nuestra comprensión actual. Y así fue como, mientras la atención del mundo se centraba en las grandes batallas de tanques y los bombardeos estratégicos, una guerra secreta bajo las olas estaba ayudando decisivamente a inclinar la balanza hacia la victoria aliada. Una guerra librada por pequeños grupos de hombres valientes en máquinas revolucionarias, cuyas hazañas permanecerían en la sombra durante décadas. Para finales de 1944, con la liberación de Francia y el avance aliado en todos los frentes, los submarinos especializados recibieron nuevas y urgentes misiones. Ya no se trataba solo de atacar o espiar, sino de prepararse para el mundo de posguerra y contrarrestar la creciente amenaza de las armas secretas nazis que podrían cambiar el curso de la guerra en el último momento. Estábamos ganando, pero sabíamos que Hitler tenía planes para armas desesperadas que podrían causar estragos si se les permitía desarrollarse, explicaría el comandante William Stephenson. Enlace de inteligencia entre británicos y estadounidenses. Nuestros tiburones silenciosos se convirtieron en nuestra mejor herramienta para detener estas amenazas antes de que maduraran. A medida que 1944 avanzaba hacia su conclusión, la flota submarina secreta de los aliados enfrentaba quizás su misión más crítica y peligrosa hasta la fecha. Los servicios de inteligencia habían comenzado a recibir informes alarmantes sobre instalaciones submarinas secretas en los fiordos noruegos, donde los alemanes estaban desarrollando una nueva generación de U-Boats revolucionarios. El tipo 21, apodado Electrobot por los alemanes, representaba un salto tecnológico que podría haber alterado drásticamente el equilibrio en la batalla del Atlántico si se hubiera desplegado masivamente a tiempo. Con su casco optimizado hidrodinámicamente, mayor capacidad de baterías y snorkel avanzado, podía permanecer sumergido durante periodos prolongados y moverse a velocidades mucho mayores que cualquier submarino aliado convencional. La Operación Medianoche, lanzada en octubre de 1944, tenía como objetivo infiltrarse en estas instalaciones secretas y obtener información detallada sobre estos nuevos submarinos antes de que pudieran ser desplegados. La misión recayó en el octubre de 26 Spectre, el submarino de reconocimiento más avanzado de la flota aliada. Equipado con cámaras infrarrojas experimentales y un sistema de propulsión magneto-hidrodinámico que lo hacía virtualmente silencioso. El capitán Richard Winters y su tripulación de 4 hombres navegaron durante 14 días,
gran parte del tiempo completamente sumergidos, hasta llegar al fiordo de Trondheim. Lo que encontraron allí dejó atónitos incluso a los más experimentados oficiales de inteligencia aliados. No una, sino 3 enormes instalaciones subterráneas excavadas directamente en las montañas costeras. Parecían ciudades submarinas, escribiría Winters en su informe clasificado. Diques secos, talleres de ensamblaje, e incluso lo que parecían dormitorios para cientos de trabajadores, todo bajo toneladas de roca sólida, completamente a salvo de bombardeos aéreos. Durante 3 días, el Spectre permaneció inmóvil, documentando meticulosamente cada aspecto de las instalaciones. Sus cámaras capturaron no solo los nuevos Tipo 21, sino también prototipos del aún más avanzado Tipo 26. Un diseño que incorporaba tecnologías que no se verían en submarinos operativos hasta décadas después de la guerra. Pero quizás el descubrimiento más impactante fue evidencia de lo que parecía ser un sistema de lanzamiento submarino para cohetes V2. Hitler, en su desesperación, aparentemente planeaba utilizar submarinos modificados para lanzar ataques con cohetes contra ciudades costeras americanas, un plan que habría llevado el terror de la guerra directamente al continente previamente intocable. Las fotografías y datos recogidos por el Spectre llevaron a una serie de ataques aéreos precisos contra las instalaciones detectadas y más importante aún, a la Operación Guadaña, un esfuerzo coordinado de la flota submarina especializada para interrumpir las cadenas de suministro que alimentaban estas bases. En noviembre y diciembre de 1944, mientras las fuerzas terrestres aliadas avanzaban hacia Alemania desde el oeste y el este, 6 submarinos tipo Hunter y 4 Chariots modificados libraron una guerra invisible en las rutas de suministro noruegas. Atacando selectivamente barcos de carga y colocando minas en puntos estratégicos, consiguieron paralizar efectivamente el programa de submarinos avanzados nazi antes de que pudiera convertirse en una amenaza real. Fue como una operación quirúrgica, explicaría años después el comandante Jonathan Reynolds, coordinador de la Operación Guadaña. No se trataba de hundir tonelaje masivamente como hacían los U-boats alemanes. Nuestro objetivo era mucho más preciso: cortar exactamente las arterias que alimentaban el desarrollo de estos nuevos submarinos. El impacto fue decisivo. De los más de 120 submarinos tipo 21 que los alemanes planeaban desplegar, solo 4 estaban operativos al final de la guerra. El programa de lanzamiento submarino de V2 nunca pasó de la fase experimental. Mientras tanto, en el Pacífico, los submarinos especializados estadounidenses enfrentaban desafíos únicos en su apoyo a la campaña de islas. La Operación Lupa, iniciada en enero de 1945, utilizó submarinos tipo Barracuda y Nautilus JR para crear mapas detallados de los arrecifes y defensas submarinas que rodeaban Iwo Jima y Okinawa, las próximas grandes conquistas en el camino hacia Japón. A diferencia del Atlántico, donde la principal amenaza eran los sensores y patrullas enemigas, en el Pacífico estos submarinos lidiaban con arrecifes de coral traicioneros, fuertes corrientes cambiantes y la cristalina claridad del agua tropical que los hacía más visibles desde el aire. Para contrarrestar esto, los ingenieros navales estadounidenses desarrollaron el Camaleón, un sistema de camuflaje que consistía en paneles reflectantes que cambiaban de color según la luz ambiental. Era tecnología primitiva comparada con los sistemas actuales, pero sorprendentemente efectiva para su época. En agua clara, un submarino tradicional destaca como una ballena en una piscina, comentaría el teniente David Anderson, uno de los comandantes de la flota Barracuda. Con el Camaleón, podíamos acercarnos a menos de 500 metros de una playa ocupada sin ser vistos desde el aire. Esta capacidad resultó invaluable durante la preparación para el desembarco en Iwo Jima. 3 barracudas equipados con Camaleón pasaron una semana entera cartografiando meticulosamente cada metro de la playa y sus aproximaciones. Descubrieron obstáculos submarinos que los japoneses habían instalado para desgarrar los cascos de las lanchas de desembarco, y localizaron posiciones de artillería ocultas que cubrían las playas. El comandante George Matthews, oficial de planificación para la invasión de Iwo Jima, afirmaría más tarde: sin la información proporcionada por esos submarinos, nuestras bajas habrían sido al menos un 30% mayores. Sabíamos exactamente qué nos esperaba y cómo evitar las peores trampas. Pero quizás la misión más crucial de estos submarinos especializados en el Pacífico vino durante los preparativos para el ataque atómico contra Japón. En una operación tan secreta que ni siquiera tenía nombre en código oficial, el submarino Observador, fue modificado para transportar sensores atmosféricos y de radiación ultrasensibles.
En julio de 1945, semanas antes del lanzamiento de las bombas atómicas, el Observer realizó misiones cercanas a Hiroshima y Nagasaki, recogiendo datos meteorológicos detallados y analizando patrones de corrientes marinas y aéreas. Esta información fue crucial para determinar no solo los mejores días para los ataques, sino también cómo se dispersarían la radiación y los escombros después de las explosiones. Estábamos realizando mediciones para algo cuyo propósito no entendíamos completamente, recordaría el meteorólogo naval Robert Phillips, parte de la tripulación del Observer. Solo nos dijeron que era vital para una nueva arma que podría terminar la guerra. La precisión de nuestros datos podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Mientras tanto, de vuelta en Europa, a medida que la derrota de Alemania parecía cada vez más inevitable, la flota submarina especializada recibió una nueva y urgente misión: evitar que científicos nazis y tecnología avanzada escaparan para continuar la lucha desde otro lugar o caer en manos soviéticas. La Operación Cosecha, iniciada en marzo de 1945, movilizó a prácticamente toda la flota de submarinos especializados aliados para patrullar las costas del Báltico y Noruega, interceptando barcos que intentaban evacuar personal y material valioso. El submarino Octubre de 28 Blood Hound capturó un barco mercante aparentemente inocuo cerca de Dinamarca que transportaba documentación completa sobre la tecnología de cohetes V2 y 3 científicos importantes del programa espacial nazi. El Octubre de 30 interceptó un intento de evacuar componentes críticos para el programa nuclear alemán a través de un fiordo noruego poco vigilado. Era una carrera contra el tiempo, explicaría el comandante William Harrison, coordinador de la Operación Cosecha. Cada día que pasaba, más científicos y tecnología alemana intentaban escapar, ya fuera para continuar la lucha desde otro lugar o para vender sus conocimientos al mejor postor. Quizás el golpe más significativo fue la captura del U-234 en mayo de 1945, una operación en la que participaron submarinos Hunter trabajando en coordinación con buques de superficie. Este submarino alemán transportaba 560 kilogramos de óxido de uranio destinado a Japón, además de planos de tecnologías avanzadas y varios expertos científicos y militares. La intercepción de este material evitó que Japón pudiera avanzar en su propio programa nuclear y proporcionó valiosa inteligencia a los aliados. A medida que la guerra en Europa llegaba a su fin, surgió un nuevo y sorprendente papel para estos submarinos especializados: la búsqueda de tesoros nazis hundidos. A medida que la derrota se hacía inevitable, altos mandos nazis hundieron deliberadamente barcos cargados con oro, obras de arte y otros valores robados por toda Europa, esperando recuperarlos después de la guerra. La Operación Búho, lanzada justo después de la rendición alemana, utilizó submarinos X equipados con nuevos dispositivos de sonar para localizar estos depósitos submarinos. El descubrimiento más importante vino en junio de 1945, cuando el Octubre de 31 localizó un naufragio en el lago austriaco Toplice que contenía cientos de cajas con lingotes de oro, documentos falsificados y placas de impresión para moneda extranjera. Los nazis habían convertido el fondo del lago en una bóveda bancaria, comentaría el teniente Jeffrey Lawrence, comandante del Octubre de 31. Era parte de su plan para financiar un Cuarto Reich desde la clandestinidad. Mientras la guerra en el Pacífico continuaba, los submarinos especializados asumieron un papel cada vez más importante en las operaciones de rescate de prisioneros de guerra. Con Japón acorralado pero aún ferozmente resistente, existía el temor fundado de que pudieran ejecutar a prisioneros aliados antes de rendirse. El Dolphin II, una versión mejorada del submarino de rescate, fue diseñado específicamente para insertarse en bahías poco profundas cerca de campos de prisioneros y extraer pequeños grupos de cautivos. Equipado con un sistema respiratorio extendido que podía soportar hasta 20 personas durante periodos cortos, el Dolphin II realizó extracciones exitosas de aviadores aliados capturados en al menos 3 ocasiones confirmadas. La más notable de estas operaciones ocurrió en agosto de 1945, días antes de la rendición japonesa, cuando un Dolphin II se infiltró en la bahía de Nagasaki, después de la explosión atómica pero antes de la ocupación aliada, y rescató a 6 pilotos británicos que habían sido trasladados allí para el trabajo de reconstrucción. La operación fue tan secreta que los pilotos rescatados permanecieron bajo juramento de silencio hasta 1975. Con el fin de la guerra, muchos esperaban que estos submarinos especializados y su tecnología revolucionaria serían reconocidos por su contribución al esfuerzo bélico. Pero la realidad fue muy diferente. En vez de celebración, llegó el silencio. En septiembre de 1945, apenas semanas después de la rendición japonesa, el presidente Truman firmó la directiva clasificada NSC 0913, ordenando que todo registro, diseño,
fotografía y personal relacionado con el programa de submarinos especializados sea inmediatamente puesto bajo el más alto nivel de clasificación de seguridad nacional. La razón oficial era evitar que esta tecnología cayera en manos soviéticas al inicio de lo que se convertiría en la Guerra Fría. Pero muchos de los veteranos de estos programas sospechaban otro motivo. Los aliados planeaban seguir utilizando estas capacidades en el nuevo conflicto geopolítico que ya vislumbraban en el horizonte. De la noche a la mañana, dejamos de existir oficialmente, recordaría el comandante Thomas Williams, uno de los principales instructores del programa de submarinos X. Nuestras misiones, nuestros sacrificios, nuestros camaradas perdidos, todo fue borrado de la historia oficial. La mayoría de los submarinos especializados fueron desmantelados discretamente o hundidos en aguas profundas para evitar que su tecnología pudiera ser estudiada. Solo unos pocos ejemplares se conservaron, ocultos en instalaciones navales de alta seguridad, como semillas para futuras generaciones de submarinos especiales. Los tripulantes y técnicos fueron reasignados a programas navales convencionales o dados de baja con estrictos acuerdos de confidencialidad. Muchos llevaron sus experiencias a la tumba sin poder compartirlas ni siquiera con sus familias más cercanas. Durante las décadas siguientes, pequeños fragmentos de información sobre estas operaciones comenzaron a filtrarse. Un artículo ocasional en una revista naval especializada, memorias publicadas décadas después por comandantes retirados, documentos desclasificados parcialmente por error. Pero incluso hoy, el cuadro completo sigue siendo difícil de reconstruir. Lo que sí sabemos es que esta tecnología no desapareció. Evolucionó y se perfeccionó en secreto. Los mini submarinos modernos utilizados por fuerzas especiales navales de todo el mundo, los vehículos submarinos no tripulados. Incluso ciertos aspectos de los submarinos nucleares más avanzados, todos tienen su origen en aquellos pioneros tiburones silenciosos de la Segunda Guerra Mundial. En los años 60, durante la crisis de los misiles de Cuba, submarinos tipo Scout, descendientes directos de los X-Craft británicos, fueron utilizados para obtener fotografías cruciales de las instalaciones de misiles soviéticos. Durante la Guerra Fría, versiones avanzadas de los Hunter patrullaron silenciosamente las profundidades del Ártico, vigilando las actividades submarinas soviéticas. Incluso hoy, en conflictos modernos, submarinos especializados similares en concepto pero vastamente superiores en tecnología continúan operando en las sombras, realizando misiones que el público general desconoce y probablemente nunca llegará a conocer completamente. El legado más duradero de estos submarinos pioneros no fue solo tecnológico sino filosófico. Demostraron que en la guerra naval, la astucia y la precisión podían ser más efectivas que la fuerza bruta. Que pequeños equipos de hombres valientes en máquinas especializadas podían lograr lo que flotas enteras no podían. Nunca fuimos muchos, reflexionaría años después el comandante James M. Z. Gard, uno de los pocos veteranos que vivieron para ver la desclasificación parcial del programa. En el momento álgido, probablemente no éramos más de 300 hombres operando unos 40 submarinos. Pero cambiamos el curso de la guerra sin que el enemigo supiera que existíamos. Creo que eso dice algo sobre el poder de lo invisible. A partir de 1995, con el 50 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, algunos gobiernos comenzaron finalmente a reconocer oficialmente las contribuciones de estos submarinos secretos y sus valientes tripulaciones. Medallas fueron entregadas tardíamente, memoriales fueron erigidos, y algunos de los participantes sobrevivientes pudieron finalmente contar sus historias. En el Museo Imperial de la Guerra en Londres, un pequeño pero impresionante espacio está ahora dedicado a los submarinos X y sus operaciones. En la base naval de Pearl Harbor, un memorial honra a las tripulaciones de los Barracuda y Dolphin. Pequeños gestos para hombres cuyas acciones tuvieron consecuencias enormes. Pero quizás el homenaje más adecuado viene de un comentario del almirante Chester Nimitz, quien supuestamente dijo después de revisar información clasificada sobre estas operaciones: la historia recordará las grandes batallas y los grandes barcos, pero fueron estos pequeños submarinos y sus valientes tripulaciones quienes a menudo inclinaron la balanza cuando más importaba. La historia de los submarinos secretos aliados es un recordatorio de que en los momentos más oscuros, cuando las posibilidades parecen insuperables, la innovación, el coraje y la determinación pueden crear armas que cambian el juego, incluso cuando operan completamente en las sombras. Estos tiburones silenciosos nunca buscaron gloria o reconocimiento. Su misión era permanecer invisibles, atacar sin ser vistos y desaparecer en las profundidades. Pero su impacto en el curso de la guerra y en el desarrollo de la tecnología naval moderna es innegable. Hoy, mientras submarinos nucleares gigantes patrullan los océanos del mundo,
vale la pena recordar que algunas de las innovaciones más cruciales en la guerra submarina nacieron no en los grandes astilleros o en los presupuestos masivos, sino en pequeños hangares secretos donde ingenieros creativos y marinos valientes se atrevieron a reimaginar completamente lo que un submarino podía ser y hacer. Y mientras nuevas generaciones de submarinos especializados continúan operando en secreto en los océanos del mundo, el legado de aquellos pioneros sigue vivo, silencioso y efectivo, justo como ellos habrían querido. Porque la lección más importante que nos dejaron es que a veces, las armas más poderosas son aquellas que el enemigo nunca ve venir. Los verdaderos tiburones silenciosos que acechan en las profundidades, cambiando la historia sin un solo titular.